Como marco, y antes de comenzar a darle la palabra a los que verdaderamente son los protagonistas de la ponencia, comentar que el punto en el que partimos para analizar esta norma es, comentábamos antes entre bastidores, estamos todos igual, no sabemos casi nada del reglamento de inteligencia artificial. No partimos de cero porque hay una norma que ya está aprobada, y eso nos permite poder anticiparnos acerca de cómo se irá aplicando, pero sin ir más lejos, desde la propia convocatoria de este webinar, que fue a mitad de junio hasta este momento en el que se celebra el webinar, 21 de julio, entró en vigor un reglamento ómnibus que vino a desplazar temporalmente parte de las obligaciones que estaban previstas para su aplicación el 2 de agosto de este año. Prueba de ello es que el webinar se titulaba, en principio, Cuenta atrás para 2 de agosto, artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial. El título seguiría siendo igualmente válido porque efectivamente el artículo 50, como veremos ahora, sí entra en vigor de lleno a partir del 2 de agosto, pero es verdad que las obligaciones que sí tienen más impacto dentro de la empresa se han desplazado del 2 de agosto de 2026 hasta el 2 de diciembre de 2027, que son los sistemas denominados de alto riesgo, es decir, aquellos sistemas donde mediante la tecnología la empresa afronta un verdadero reto de integración, es decir, cuando ya no solamente nos limitamos a introducir un prompt, que como explicará nuestro compañero o nuestro amigo Carlos, también puede ser objeto de propiedad intelectual, esto de los prompts no es tan libre como al parecer creemos, sino entra dentro de lleno de la operativa de la empresa, como decía, pues por ejemplo, seleccionando personal. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con su inteligencia artificial para selección de personal, para promoción interna dentro de la plantilla? Bueno, pues este tipo de cuestiones, que son las de mayor calado, se desplazan del 2 de agosto del 26 al 2 de diciembre del 27. ¿Por qué? Pues algo muy sencillo, porque la empresa todavía, la empresa dentro del entorno europeo, no está preparada para asimilar el impacto de una regulación de la que incluso nosotros, que estamos desde la perspectiva del despacho de la firma de servicios legales y fiscales, incluso a veces nos cuesta interpretar, ¿no? Hace falta primero que entre en vigor la norma, toda la norma en su conjunto, que haya jurisprudencia, sentencia, que se vaya, digamos que, tallando esos preceptos legales que a día de hoy pues son objeto de análisis. Y a partir de aquí, pretensión informativa y de aprender con vosotros. Hemos estudiado la norma, hemos hecho en la medida de lo posible los deberes, pero seguimos teniendo dudas y esto es de recibo decirlo de inicio porque así entiendo que estamos todos, los operadores jurídicos y por supuesto la empresa. Prueba de ello, como decía, es que desde el inicio del webinar, desde la convocatoria hasta la actualidad, ya ha habido un desplazamiento importante en las obligaciones que trae este reglamento. Y luego dos ideas muy básicas, es decir, todas las empresas se están adaptando al uso de la tecnología, cómo optimizar procesos, cómo ser más eficientes desde el punto de vista operativo, pero cuando entre en vigor el conjunto de la ley, sobre todo las obligaciones de la sección tercera, es decir, las que se aplican o entran en vigor a partir del 2 de diciembre del 27, la cuestión ya no será tanto tecnológica, que por supuesto también la tecnología seguirá avanzando y por supuesto tendremos que adaptarnos, sino también de gobernanza, es decir, cómo la empresa puede digerir esta norma y puede adaptarse a ella sin exponerse a una sanción o simplemente como una cuestión también reputacional, porque el hecho de saber adaptarse a la norma, de tener la capacidad de contingencia, de leer el mandato que deviene del reglamento, que luego también habrá normativa doméstica que lo vaya refinando o adaptando a nuestro ordenamiento jurídico, pues también es una cuestión reputacional que tiene un impacto de mercado y que también hace que la empresa sea más competitiva. Y a partir de aquí, con estas dos ideas básicas como marco, pues le doy la palabra a mi compañero Ruyé, que va a hablar de el impacto legal que tendrá este reglamento. Vale, Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar el análisis de este reglamento desde el punto de vista de cómo pretende analizar todos los sistemas de IA. Y es que hasta ahora, sin regulación alguna, lo que hacemos es o hemos hecho un análisis puramente tecnológico, es decir, qué herramienta nos parecía que iba mejor, tenía mejores funcionalidades, etcétera. Lo que hace este reglamento es
poner el punto de vista jurídico en el centro de este análisis y a partir de ahí ver y analizar cuáles son esos riesgos y qué obligaciones derivan de cada uno de los usos, pero claro, no desde el punto de vista tecnológico, sino meramente jurídico. Entonces, el reglamento lo que establece son esencialmente tres categorías. Una, simple y llanamente, de sistemas prohibidos. Artículo 5, en el que cualquier actividad, cualquier sistema de IA que toque los sistemas prohibidos, simplemente hay que eliminarlo. ¿Cuál es la base o el porqué de prohibir unos sistemas? Bueno, porque se considera que van en contra de esos sistemas de derechos fundamentales. Y aquí el gran reto será discernir probablemente qué aplicación puede utilizar esos sistemas prohibidos, ¿no? Puede utilizar eh, esos usos prohibidos y cuáles no, porque claro, de inicio probablemente no habrá una aplicación o un sistema de inteligencia artificial únicamente pensado para ir contra derechos fundamentales, ¿vale? Sino que a lo mejor hay una aplicación que puede utilizar tanto sistemas prohibidos como sistemas de cualquier otra categoría. Entonces, simplemente tenemos que analizar si esa aplicación, si ese sistema permite esos sistemas prohibidos, hay que eliminarla, no se puede usar. ¿Vale? La segunda categoría es los sistemas de alto riesgo. Y esos son los que el ómnibus de inteligencia artificial ha derivado a diciembre del 27 y agosto del 28, según se trata, ya lo ha apuntado antes Pablo, si se trata de sistemas autónomos, digamos, para empresas, para entendernos, o tratan de legislaciones armonizadas o, para entendernos también, sistemas regulados, ¿vale? Que esos se desplazan hasta agosto del 28, 2 de agosto del 28. Entonces, estos sistemas que se han desplazado son los que, haciendo un paralelismo con la protección de datos, y veréis que este reglamento tiene muchos puntos de contacto, es como si estuviéramos hablando de datos sensibles. Entonces, en esos sistemas de alto riesgo, no es que no se puedan utilizar, pero sí que habrá que tratarlos con un cuidado especial y se nos imponen unas obligaciones especiales, ¿vale? Finalmente tenemos los sistemas, digamos, de bajo riesgo o simplemente los sistemas sujetos a obligaciones de transparencia y alfabetización, ¿vale? Estas son dos obligaciones que nos imponen para la mayoría de usos comunes para empresas, donde generalmente el riesgo es limitado, no es que no exista, pero muchas veces ese riesgo está asociado con otro tipo de legislaciones, entiéndase compliance penal, la protección de datos, como decíamos, protecciones de IP, responsabilidad frente a terceros, ¿vale? Con lo cual, tenemos unas obligaciones que están limitadas, incluso, y ahí entrarían, supongo que saldría la pregunta posteriormente, entrarían pues los chatbots, ChatGPT, Copilot, Anthropic, todo ese tipo de aplicaciones desarrolladas por ese tipo de empresas, ¿vale? Que tienen unos riesgos asociados, pero son mucho menores que en los sistemas de alto riesgo, que luego los veremos un poco mejor, pero que podríamos entender pues, que son selecciones de personal, pero autónomos, es decir, no es que se impida el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en departamentos de recursos humanos, lo que se prohíbe es que que la IA tome una decisión autónoma, ¿vale? Sí, y ahí también veremos posteriormente el concepto ese de human in the loop, que es poner siempre como obligación a una persona, a un grupo de personas en el proceso. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Vayamos a hablar un poco en profundidad de cuáles de estas obligaciones tenemos. Y una de las principales es el inventario de activos algorítmicos, que tiene a lo mejor un reflejo en la protección de datos con el mapa de riesgos. Pues aquí hay que hacer esencialmente lo mismo, ¿eh? Tenemos que mapear los activos, los sistemas de IA que utilizamos dentro de la empresa y no solo identificar cuáles son, sino de dónde vienen, quién es su proveedor, para qué se usan, cuál es el proceso
que se utiliza con ese sistema de IA, qué tipo de datos se tratan, dónde está la supervisión humana, ¿no? El human in the loop que decíamos antes, y finalmente las medidas de seguridad que se van a aplicar dentro de cada uno de esos sistemas, ¿vale? Y aquí ocurre algo un poco paradójico, y es que se nos pide desde el reglamento garantizar la trazabilidad de los datos y de los sistemas de IA. Sin embargo, cada vez más, tanto las aplicaciones son de terceros y están en países extranjeros probablemente, y además los datos también están en infraestructuras y en servidores que están en el extranjero. Por tanto, aquí lo que tenemos que tratar con cariño probablemente será la parte contractual, igual que hacemos con la protección de datos, y hacer cláusulas probablemente robustas que entrarán y se naturalizarán dentro de todos los procesos contractuales, igual que se ha hecho con la protección de datos. Pues probablemente habrá unas cláusulas de protección perdón, de inteligencia artificial en el que obligaremos a nuestro proveedor a una serie de manifestaciones, de garantías y de responsabilidades respecto a ese uso y a esa aplicación. ¿De acuerdo? Ah, ¿qué otra, vinculado a esto, ¿qué otra obligación tenemos? Justamente con los proveedores es hacer una due diligence, hacer una investigación de con quién contratamos, ¿vale? Todo esto luego se verá en el siguiente slide. Entra, digamos, de la gobernanza de la que hablaba Pablo al principio, y es que estamos obligados a saber con quién contratamos, no solamente de qué va esta aplicación, este sistema de inteligencia artificial, sino quién es el que la provee, quién es el que no solo el que la ha creado, sino el que la mantiene y el que va a añadir funcionalidades probablemente. Y por tanto, esto es un sistema vivo, es decir, una aplicación tecnológicamente nunca se crea y se mantiene como está, sino siempre evoluciona. Entonces habrá que estar muy atentos a esas evoluciones también desde el punto de vista jurídico. Y ahí, como apuntaba antes, pues habrá que analizar los contratos dentro de la vida, digamos, de este sistema de inteligencia artificial que incorporamos a nuestras empresas. Hay que, desde el principio, analizar los contratos y, una vez firmados, supervisarlos y controlarlos con auditorías. Sí, auditorías internas, seguro, y eventualmente, según el ámbito y la capacidad de la empresa, pues, ¿por qué no auditorías externas también del propio proveedor? ¿Qué garantías de cumplimiento nos dan contractualmente esos proveedores? E importantísimo, exactamente igual que con la protección de datos, la gestión de las incidencias, porque en un mundo ideal no pasaría nunca nada, en el mundo real siempre pasan cosas. Entonces, cuando tengamos un incidente, lo que sería el leakage típico de protección de datos, ¿no? Cuando se vulnera un sistema de IA, ¿qué pasa? ¿Cómo se responde? ¿Cuál es el procedimiento? Es importantísimo y es clave para evitar las sanciones que luego veremos. Ah, claro, ¿quién se encarga del control de todo esto internamente? Es el Consejo de Administración. Es decir, la dirección, la administración de la empresa es a quien se encarga la misión de velar por el cumplimiento de toda la gobernanza de la IA. Tenemos que controlarla internamente, es decir, con todo lo que hemos visto anteriormente del inventario, de la due diligence, como veremos después, con la transparencia, que es transversal, que afecta a todas las áreas y a todos los sistemas y categorías de inteligencia artificial, eh, el Consejo de Administración, como responsable de la empresa, tiene que asignar roles, asignar responsabilidades, tiene que velar por el cumplimiento del reglamento, y eso significa supervisar los riesgos. Ahí nos vamos al mapa de riesgos que veíamos antes dentro del inventario de activos algorítmicos. Pero no podemos quedarnos ahí, porque tal y como avanza tecnológicamente la IA, tiene que avanzar jurídicamente el control interno y la supervisión interna. Y por tanto, lo que hay que hacer es revisar periódicamente todos esos sistemas de inteligencia artificial
adaptando y modificando si es necesario todo ese mapa de riesgos que tendremos hecho. Es decir, no está pensado para ser guardado en un cajón, sino para ser un documento vivo. Entonces, todo eso hay que mantenerlo al día para que eventualmente, si tenemos que acreditar el cumplimiento de la norma, podamos hacerlo. Pero esto nos obliga a una vigilancia constante. Esto no es un one-off que se encarga, se contrata, se realiza y ya hemos hecho el trabajo. Al igual que pasa exactamente igual en el proceso productivo, es decir, y más ahora en el que todo está en construcción, que aparecen aplicaciones nuevas cada día, pues hay una fase de prueba-error y luego de estabilización, pero eso no significa que no se pueda cambiar, además con la facilidad que se puede hacer actualmente con los sistemas de IA que se entienden perfectamente unos con otros. Entonces, hay que mantener al día ese mapa de riesgos, hay que controlar activamente desde el Consejo de Administración, desde el órgano de administración, a fin de evitar responsabilidades. Pasamos a la penúltima slide de la parte legal, que es el artículo 50, que son las obligaciones de transparencia. Las obligaciones de transparencia, como bien decía Pablo al inicio, ya estaban en vigor, es decir, eso no cambia con el ómnibus, no se difiere ninguna obligación de transparencia, eh, ya existían y ya tienen que estar en vigor, ¿vale? ¿Eso a qué afecta? Afecta, por ejemplo, a chatbots, es decir, el típico chatbot de una web que aparece un robotito para contestar preguntas. Entonces, ¿qué te dice la norma respecto a los chatbots en particular? Que salvo que sean sistemas donde sea muy evidente que se trata de una inteligencia artificial, hay que informar activamente, ¿vale? Hay que informar de qué se está tratando con un sistema de inteligencia artificial. Evidentemente, si ponemos un chatbot, pero con la cara de una persona y ponemos un titulito abajo que pone Manuel y estoy aquí para ayudarte, pero resulta que por detrás hay un chatbot, eso incumpliría la norma, porque no es evidente. La foto de un chico que se llama Manuel y que te dice, te está ofreciendo ayuda. Tú no sabes quién hay detrás. Entonces, el reglamento a efectos de generar confianza en el uso de la inteligencia artificial, dice, o se informa adecuadamente o tiene que resultar muy evidente, ¿vale? Lo mismo con, por ejemplo, deepfakes. No están prohibidos. El reglamento no prohíbe los deepfakes, pero sí los trata respecto a las obligaciones de transparencia de forma cualificada. Entonces, esta es una parte, esa parte sí que se ha diferido al 27, y es que las empresas, los proveedores, ¿vale? Anthropic, OpenAI, Microsoft, quienes sean, están obligados a poner sistemas cuando hay un deepfake o la creación de un texto o la creación de audios, vídeos y fotografías, conforme dentro del código se tiene que ver, no solo aparentemente que también, eso es otra obligación de transparencia, pero tiene que estar dentro del código que eso ha sido utilizado y usado o creado o modificado mediante inteligencia artificial, ¿vale? Todo el contenido sintético tiene esa obligación. Como las empresas no estaban preparadas para incluir ese código de forma segura, que además ten en cuenta que solo cambiar un píxel de una foto, solo píxel, absolutamente inapreciable, ya cambiará todo el código, la referencia, digamos, que identifique esa imagen. Por tanto, tiene que ser un sistema muy elaborado, no está preparado, se ha diferido. Lo que no se ha diferido es la obligación de transparencia salvo en algunas excepciones tipo artístico o por seguridad, etcétera, o informar de que esa imagen, de que ese vídeo, ese contenido sintético se ha creado con inteligencia artificial. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué sería un reglamento europeo sin su bloque del régimen sancionador? Aquí hay esencialmente dos bloques, dos bloques de sanciones. El primero para sanciones
de los sistemas prohibidos, ¿vale? Estos, por suerte, a pocos afectarán, pero van de los 35 millones de euros hasta un 7% de la facturación global, ¿vale? No es poco. Lo que sí que nos puede afectar, aunque sí os digo, habrá gradaciones, evidentemente, son el resto de incumplimientos del reglamento, ¿vale? Sin más, el resto de incumplimientos que van hasta los 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial, ¿vale? Son sanciones que son disuasorias, evidentemente, pero que se podrán graduar y se podrán moderar según, primero, la gravedad del incumplimiento, pero sobre todo también por la capacidad que tengamos de garantizar y de demostrar, de evidenciar el cumplimiento del reglamento, con todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Eso es lo que ayudará al órgano de administración a defenderse ante una denuncia de incumplimiento del reglamento de inteligencia artificial para moderar o bajar, no sé si eliminar, el incumplimiento. Son duras, probablemente tendremos que estar atentos a cómo se gestiona esto. Digo, también hay una de las cuestiones que también se ha demorado es que hay en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que si no me equivoco está en A Coruña, que será como la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Es el organismo que vigilará y supervisará el cumplimiento y es quien aplicará las sanciones. Hay que desarrollarla, de hecho están contratando actualmente. O sea, si a alguien le interesa, pues que sepa que en La Coruña están contratando en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Pero veremos, será clave poder acreditar y poder demostrar el buen cumplimiento, el mantenimiento, la supervisión de todos los sistemas de inteligencia artificial. Y con esto termina el bloque legal y doy paso a Carla, si no me equivoco, para que Eso es, trate su Roger. bloque. Sí, Muchísimas dime. gracias. No sé si Ah, Carlos será uno de los que quiera trabajar en La Coruña, en la Agencia Total de Inteligencia podría, Artificial, probablemente. pero lo que sí sabemos es que Carlos tiene una agencia que es Zupa. Ahora nos explicarás, Carlos, qué hacéis en tu empresa, cómo Ujú. afrontáis los procesos de adaptación tecnológica, el reto desde la óptica de la empresa de cómo afrontar un reglamento como el Reglamento de Inteligencia Artificial. Así que todo tuyo, cuéntanos. Sí, mira, nosotros somos una agencia de marketing que hace 3 años creamos una división que se llama 498, especializada precisamente en la aplicación de todas las tecnologías de inteligencia artificial en la empresa y también en las industrias creativas. Entonces nos hemos enfrentado de manera prematura a todos los retos que refleja esta ley. Y de hecho hemos sido de los primeros que hemos denunciado la necesidad de decir, oye, queremos saber si lo estamos haciendo bien o no y si hay peligros que nosotros no hemos sabido ver. O sea que para nosotros esta ley, yo creo que para todos es una muy buena noticia, siempre que nos pille pues preparados y bien informados, que por eso creo que es muy buena idea esta sesión, ¿no? Entonces, a partir de aquí, todo lo que hemos visto hasta ahora creo que es súper importante como marco, pero a mí me gustaría aprovechar la ocasión para bajarlo a un terreno muy, muy práctico. ¿Vale? De hecho, lo que es la aplicación práctica del artículo 50, yo creo que sería muy imprudente esperar a que las sanciones se activen. Ya he oído comentarios, ¿no? Decir, bueno, pero las multas de hasta 35 millones no llegan hasta de aquí a un año, porque mi industria es de riesgo, ¿no? Precisamente porque tu industria es de riesgo, creo que es muy importante que empieces a aplicar todas estas recomendaciones ahora, porque son recomendaciones que no solamente están para castigar malas praxis, están también para proteger la propiedad intelectual de las empresas, para asegurar que la gobernanza es correcta, para asegurar que el valor que le estás dando a tus clientes. O sea que yo creo que es muy, muy importante. Ya no estamos a tiempo de avanzarnos, pero de avanzar, digamos, con la ley, ¿no? No nos podemos adelantar porque eso se pone en práctica de aquí pocas semanas, ¿no? Pero sí que creo que la Comunidad Europea en este caso está liderando la parte más aburrida de la IA, pero por lo menos estamos liderando una parte que es muy importante y que va a marcar mucho el ritmo de adopción de las empresas. Ahora mismo estamos viviendo un momento muy extraño en que
las personas en sus móviles están utilizando la IA de una manera mucho más activa y proactiva que las corporaciones, porque las soluciones corporativas no están a la altura de las necesidades de seguridad y de regulación. Entonces, esta ley viene a ayudarnos a coger el ritmo, digamos, y a poder avanzar con cierta seguridad. Entonces, si os parece, como he dicho que quería hacer mi intervención un poco práctica, cuando hablamos de las áreas en las que este artículo 50 y esta ley influye, por un lado están todo lo que son contenidos generados mediante IA. ¿Vale? Ahora hablaremos de cómo se aplica a estos contenidos. Todos nos hemos tirado un poco a lo loco a crear contenidos generados por IA y yo me he encontrado en muchas ocasiones empresas donde no estaba autorizada el uso de ChatGPT, por ejemplo, y tenía autorizado el uso de Copilot. Pero la gente en sus móviles estaba utilizando ChatGPT e introduciendo allí información de la empresa, ¿no? Vamos a ver cómo afecta esta ley y por qué esta ley establece una cierta manera de proceder, ¿no? También lo que se refiere a chatbots y asistentes virtuales. Todos hemos entrado en alguna página donde te encuentras un pop-up, una ventana, donde puedes establecer una conversación con un avatar en vídeo que puede parecer real perfectamente, o simplemente una conversación como podrías estar teniendo con WhatsApp con un colega tuyo de tu empresa o con un familiar, ¿no? Y por último, que es muy importante, todo lo que es voz, imagen y deepfakes. Para los que no estén familiarizados con el término de deepfakes, quiere decir esas creaciones de vídeo que podrían ser perfectamente reales. Es decir, que es imposible diferenciar si aquella persona que te está hablando o aquella imagen que estás viendo es real o no. Y esto es especialmente peligroso. Yo, de hecho, hace poco publiqué en el periódico de Sitges un artículo de denuncia diciendo vale ya de publicar fotos de Sitges donde las playas son más grandes de lo que son, donde el paseo es que parece aquello Miami, porque estamos degradando la imagen de una población, ¿no? Pues lo mismo pasa con las personas, ¿no? Y por último, los manuales internos para empleados, que son igualmente importantes. Entonces, si os parece, voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos y os invito a que lancéis preguntas, que Pablo las irá recogiendo en el chat, que las podemos ir resolviendo, las dudas que tengáis. Por un lado, el uso seguro de herramientas públicas. ¿A qué me refiero con herramientas públicas? Pues a los chatbots, por ejemplo. ¿Vale? Sabéis que están los modelos de IA y por encima hay una serie de aplicaciones que a menudo tienen forma de chat. ¿Vale? Esto ha sido un gran éxito desde 2025. ¿Y eso qué pasa? Que todos los que estamos aquí utilizamos o Copilot, o ChatGPT, o Claude. ¿Vale? El problema no es utilizarlas, el problema es qué es lo que introducimos como datos para que trabajen estos chatbots. Por ejemplo, podemos introducir un contrato confidencial en ChatGPT, lo pegamos allí y le decimos que nos lo corrija o que nos lo arregle. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo una cláusula de confidencialidad. Primero, porque esa información viaja por Internet, y no voy a entrar en temas técnicos, salvo que alguien los pregunte, pero esa navegación no es ni de lejos segura. Pero después, porque pese a que existen ciertos settings, ¿no? Ciertos ajustes en el uso de la aplicación que pueden garantizar que esa información no se va a utilizar para entrenamiento de la IA, nadie te garantiza que esa información no se vaya a utilizar para otros temas. ¿Vale? Como por ejemplo, para saber cuáles son las preferencias. Bueno, en general creo que tiene peligros que son bastante evidentes, ¿no? Otro caso práctico. Yo tengo un Excel o una base de datos con la lista de mis clientes y creo que la IA, ChatGPT, por ejemplo, me puede ayudar muchísimo a ordenar o a clasificar estos clientes. ¿Debería introducir estos datos? Hombre, pues no, salvo que tengas un permiso expreso y que no estés violando la Ley General de Protección de Datos. Y os advierto, yo soy un tecnólogo, yo soy científico, no soy abogado, pero sí que soy muy consciente, como creo que todos en este país, de la importancia de esta Ley de Protección de Datos. Entonces ya ahí hay algo que me hace saltar todas las alarmas conforme estamos haciendo algo que no deberíamos hacer, ¿no? Por otro lado, podemos pegar el roadmap de un producto. Es decir, yo estoy desarrollando algo en mi empresa y digo, oye, mira, estas son las fases de desarrollo, lo voy a introducir aquí en Claude y me va a hacer un documento genial para presentárselo internamente en mi empresa. Bueno, no deberías hacer eso, porque ahí hay una propiedad intelectual de tu empresa y estás violando seguramente varias normas internas y estás creando una brecha de seguridad
para defender esa propiedad intelectual en el futuro. Entonces, estos son algunos ejemplos del uso de herramientas públicas que esta ley de alguna manera regula, pero creo que nos da también una guía de sentido común en el campo de la IA y una guía de buena praxis, ¿no? Luego hablamos de la protección del secreto empresarial. Esto afecta muchísimo, sobre todo a marketing, ¿vale? Imaginemos una campaña de Navidad, ¿vale? Pues toda la estrategia. ¿Debería ponerla en ChatGPT? No deberías ponerla en ChatGPT por los mismos motivos que explicaba antes, ¿no? O la política de descuentos, o la política de precios, o los proveedores, o qué lanzamientos voy a hacer. Nada te garantiza que esa información que viajará por Internet, como decía antes, y que estará en una base de datos que no está pensada para albergar datos de empresa, nadie me garantiza que eso vaya a estar gestionado de manera segura. Si todo esto acaba en esa IA pública, estamos expuestos, ¿vale? Y también creo que aquí no solamente es un tema de obedecer a la ley, es un tema también de protegernos a nosotros y de proteger a nuestra empresa. Del mismo modo, ¿no? Y vamos a un tema mucho menos obvio, que es la gestión de los prompts, ¿vale? Los prompts son estas instrucciones o preguntas que le damos a las IAs para que generen una respuesta. Aquí podemos diferenciar en varios niveles de prompts. Están los prompts de sistema, los system prompts, que son prompts de contexto que le dicen a la IA cómo funcionar. Y por otro lado, que también os digo que dices, no, yo es que no utilizo System Prompts. Sí, tú utilizas System Prompts, lo sepas o no, porque cuando tú lanzas un prompt, ese prompt no va solo a la IA, sino que se le suma un prompt genérico que, salvo que tú le digas lo contrario, se genera de forma automática. Entonces, tanto ese prompt de sistema como el prompt o los prompts que tú introduzcas en esa sesión es una propiedad intelectual. Ahí hay un conocimiento y hay una serie de decisiones que son de tu propiedad. Y por tanto, eso debe protegerse. Y por eso cada vez vemos más empresas que crean pues, bibliotecas de prompts o prompts homologados, por ejemplo, o repositorios internos de empresa donde hay colecciones de prompts. Luego hay otro tipo de assets o de entidades de uso de las IAs un poquito más avanzados. Pues decir, oye, no, pues nosotros no solamente tenemos prompts, sino que también tenemos habilidades o skills, que no dejan de ser, todo esto que estamos hablando son ficheros de texto que acumulan instrucciones o contexto para las IAs. Bien, pues todo esto, igual que antiguamente documentábamos procesos y protegíamos documentos con contraseñas o con repositorios protegidos, seamos conscientes que todas estas conversaciones que parecen algo frugal, ¿no? Como muy, muy informal con las IAs, estamos destilando conocimiento que debemos proteger. De la misma forma, con esto ya voy acabando, hablamos del tema de GEO o de Generative Engine Optimization o posicionamiento dentro de estos sistemas de IA. Sabemos que hay más o menos 1.300 millones de usuarios activos en ChatGPT y que la gente está utilizando estos sistemas absolutamente para todo. Para decidir cómo hacer las reformas en su casa, para decidir qué crema se va a poner para protegerse del sol, para redactar un contrato o para pedir una consulta médica o preguntar qué coche se va a comprar. Bueno, en esta respuesta, y pensemos que no es una respuesta, sino que es una conversación, es decir, que se crea un funnel, igual que hablábamos del embudo de marketing, ahora existe un embudo conversacional de IA. En esta conversación se toman decisiones, se posicionan empresas y, por tanto, es fundamental que sepamos qué está pasando con nuestra marca, con nuestro nombre, qué está pasando con nuestros productos en estas conversaciones. Si la IA tiene acceso a la información y a qué información tiene acceso, y ahí ahora voy a hacer un pequeño paréntesis un poquito más técnico, pero es fundamental tener una foto y utilizar herramientas de posicionamiento en IA para saber qué está diciendo de nosotros, si nos recomienda o al revés, desaconseja trabajar con nosotros y saber por qué, saber de qué fuentes. Y eso nos va a dar una foto que enlaza con aquello que decía antes. Si hemos dejado desatendido, descubierto, desprotegida información que es nuestra obligación y que es muy aconsejable proteger. ¿Vale? También decía hacer un pequeño paréntesis. Muchas empresas, frente a esta acción, digamos, muy proactiva de búsqueda de información de las IAs, decidieron decir, oye, vamos a bloquear el acceso de los bots y se acabó. Y yo en el robots.txt, que es un archivo de texto que está en todos los servidores, o en muchos debería estarlo,
yo digo que no pueden entrar los bots de IA. Los bots son estos agentes o estos crawlers de las IAs como ChatGPT, como Copilot, como Perplexity, que van a buscar en Internet aquella información que creen que deben encontrar en las webs, ¿no? Por mucho que nosotros digamos que no tiene acceso en el robots.txt, los bots van a entrar igualmente. Esto es como un cartelito que dice, no, mejor que no entréis. Y ellos dicen, sí, sí, pero a mí me interesa la información de Lion y voy a entrar y la voy a coger y ya está. Luego existen otros mecanismos que históricamente hemos utilizado para bloquear bots, como son los CDNs, como Akamai y otros, ¿no? Estos son sistemas que están en el servidor, un poco en un nivel un poquito superior, que identifican bots, analizan de qué naturaleza son y deciden bloquearlos de una manera mucho más efectiva. Esto sí que es un bloqueo, no es como el robots.txt. Bueno, nunca en la historia de la tecnología habíamos tenido bots, digamos, curioseando información en Internet tan inteligentes como los que tenemos ahora. Entonces, habrá un porcentaje, no será el 100%, pero habrá un 20 o un 30% de bots que igualmente van a entrar en nuestras webs. Por tanto, aquellas webs que han acumulado miles o decenas de miles, como nos hemos encontrado con clientes del sector médico, ¿no? Miles y decenas de miles de artículos que no saben ni la información que hay allí, bueno, pues es hora de mirarlo porque ya no está solamente pues expuesto a que un usuario entre y haga una captura o consiga la información, sino que estamos expuestos a que esa información sea accedida por bots de IA para hacer respuestas en tiempo real, pero también por otros bots que son distintos, que acceden para capturar información para educar la siguiente versión de la IA. Y ese conocimiento, una vez entra allí, esto es muy importante, ya no se puede eliminar, ya no se puede modificar, queda allí de forma perenne. Y por último, y engancha con este punto, hablamos de la adaptación al nuevo ecosistema de buscadores conversacionales, ¿no? Estamos viendo cómo Google va modificando constantemente su buscador. Tenemos las AI Overviews, que son búsquedas que no son búsquedas de IA, pero utilizan la IA para hacer resúmenes. Y esto afecta muchísimo nuestro rendimiento del funnel en marketing. Y por otro lado tenemos el AI Mode o modo IA de Google, que efectivamente pues, nos lleva a Gemini, que es igual que ChatGPT o igual que Claude, y que nos expone de la misma manera que hablábamos en los puntos anteriores, ¿no? Y estos son básicamente los 5 puntos que nos afectan muy directamente de esta nueva normativa y también de estas alarmas o avisos o llamadas de atención que esta ley pone sobre la mesa y que creo que debemos estar muy contentos de que suceda así, ¿no? Todo esto nos genera muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿puedo generar una versión mejorada de mí mismo, ponerla en YouTube y hacer no sé, hacer un vídeo en el que yo tengo pues 30 años menos y una apariencia más atlética? ¿Puedo hacerlo? Sí. La ley en ningún caso te va a prohibir que hagas un deepfake, pero lo que sí que te obliga es de que avises de que aquella imagen está generada por IA, ¿vale? Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo vídeos de True Crime con Carles Porta, ¿no? Con Crims. Hacemos imágenes en vídeo fotorrealistas vinculadas a hechos reales. Eso es totalmente legal, pero a partir de agosto debemos indicar que de manera explícita que esas imágenes, esos vídeos están creados por IA. ¿Cómo debe ser esta etiqueta? No está especificado por la ley. Eso es muy importante. Debemos actuar de acuerdo con el espíritu de esta ley, es decir, debemos poder defender que lo hemos hecho claramente con la intención de que el usuario, ¿no? El que consuma ese contenido, sepa perfectamente que lo hemos hecho por IA, ¿no? Otro caso menos claro, ¿no? Si yo estoy creando un post en un blog y le pido a la IA que me lo genere, pero luego yo me lo llevo a Word, lo retoco, le doy mi tono y finalmente utilizo una herramienta de IA para corregir la gramática y la ortografía, como puede ser Grammarly, un detector de IA me dirá que eso tiene un 60-70% de probabilidades de estar hecho por IA. Pero de acuerdo con esta ley, yo no tengo obligación de decir que está hecho con IA. ¿Por qué? Porque yo como autor, como coautor, digamos, asumo la responsabilidad y la persona está en el ciclo de creación de ese contenido, ¿vale? Entonces es muy importante porque también es verdad que el exceso de etiquetado puede provocar una barrera de uso, ¿no? Entonces, de la misma manera que digo que tenemos que hacer un uso muy responsable, también es verdad que no debemos crear barreras que el miedo nos haga generar fricción
con el uso de contenidos que pueden ser pues, muy buenos para vuestro negocio o para para vuestro público, ¿no? Yo creo que con esto resumimos más o menos casos prácticos y abierto a las preguntas que puedan surgir. Voy a proponer y quizá improvisando un pequeño experimento, porque considero interesante uno de tus casos prácticos, Carlos, lo que acabas de narrar, charlar con Roger para vaticinar o poder proyectar el Ajá. cómo se solventaría. Ujú, Por ejemplo, acabas de hablar de que a partir del 2 de agosto una imagen que esté modificada con IA tiene que ser etiquetado, pero no se especifica la forma en la que ha de ser etiquetado. ujú. Entendemos que ahí la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, en el caso de España, tendrá que intervenir, ¿no?, para darle cauce y ir refinando lo que a grandes rasgos nos dice la ley. Yo recuerdo que en el año 2019 se aprueba la normativa que obliga a las empresas al registro horario, pero no se especificaba qué tipo de registro y cómo tenían que llevar a cabo ese registro, ¿no? Y luego, 4 años después, en 2023, la Agencia Estatal de Protección de Datos dice que no se puede usar el dato biométrico de la huella dactilar. Eh, ¿Qué podría ocurrir en este tipo de casos, oye? ¿Tenemos que esperar a que venga la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial a poner el punto sobre la I? En mi opinión, no debemos esperar, sin perjuicio de que luego a lo mejor tendremos que corregir. Es decir, ya hay algunas recomendaciones a nivel europeo y muy probablemente la AESIA, imagino, como hizo la EPD en su momento, va a sacar también su código de buenas prácticas y sus recomendaciones, incluso a veces sus modelos, ¿no? Que si utilizas ese modelo, ya estás, o tienes garantizado que cumples con el reglamento y con las futuras leyes españolas nacionales que se puedan sancionar aquí. Entonces, esperar no es una opción, porque como bien decía Carlas, a partir del 2 de agosto, específicamente en este punto, ya entran una serie de obligaciones, ya tendremos que etiquetar ese contenido creado, ese contenido sintético creado con inteligencia artificial, pero como no sabemos cómo, bueno, pues ahí cada uno. Muchas veces lo que se hace es mirar el mercado, ¿no, Carlas? Es como lo ha hecho mi vecino, y si me gusta Sí, más el de la derecha que el de la izquierda, o me voy a inventar uno o le voy a dar mi toque, y a partir de ahí iremos construyendo un poco todos. Y sí, mira, estoy convencido que la Iglesia participará también en esa creación. sí, en el mundo del marketing, la publicidad, tenemos un precedente que es cuando debemos indicar que un contenido es publicitario. ¿Eh? Ahí hay un caso muy claro, ¿no? O en el caso de las industrias del alcohol o industrias sensibles para la salud pública, ya nos dejaron muy claro que si yo hago un contenido y al final de ese contenido pongo un indicador pequeñito que dice esto era contenido publicitario, eso no vale. ¿Vale? O sea, yo creo que aquí es un poco ponerte en el caso de, vale, si yo estuviera consumiendo ese contenido y para proteger el derecho que tiene cualquier consumidor de saber que aquello que está viendo está creado por IA, ¿cómo debería estar indicado? Pues Totalmente. naturalmente. Entonces, yo creo que esa es la perspectiva que debemos aplicar y creo que las soluciones emergerán. ¿Vale? Pues en un vídeo de YouTube también esto nos da unas indicaciones de qué tipo de técnicas debemos utilizar, qué tipo de IA debemos usar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un contenido de un tema médico y estoy creando imágenes, pues quizás debo crear imágenes que sean ilustraciones para que en ningún caso se tome por una imagen real. Con lo cual, y aquí el tipo de aviso que tengo que dar puede ser más suave que si estoy utilizando una imagen fotorrealista, ¿no? O si estoy creando una imagen de un actor o de un avatar, hombre, pues no seas bruto, no cojas una imagen de un actor español conocido y le hagas un twist con una herramienta de IA, porque estarás trabajando muy cerca de la línea roja. Entonces, ¿cuánto se va a parecer? Claro, pensar que estamos intentando portarnos bien por encima de unos sistemas que se han creado con total impunidad a los derechos de autor y sin ningún tipo de regulación. Entonces, digamos que estamos un poco empezando la casa por el tejado, pero tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo y encima de qué tecnologías estamos trabajando. Y ahí yo creo que va a haber una regulación y una puesta en orden de arriba hacia abajo. Digamos, ahora estamos cortando la hemorragia, ¿no? Que sería, oye, todos los que estamos aplicando la IA en el nivel más alto, digamos, ¿no? Vamos a intentarlo hacer bien, pero luego tendremos que ir a la raíz del problema y es con qué datos
se han educado estos sistemas, qué uso se está haciendo de datos que en principio estaban protegidos no por una ley, sino por 25, ¿no? Porque esto está todavía por resolver, ¿no? Ahí me permito añadir primero, que la ley siempre va por detrás de la realidad y esto pasa en todos los campos, por tanto, pues ya sabemos a qué jugamos. Segundo, que estamos todo el rato en zona de grises, ¿no? Como tú bien comentabas, hombre, pues no utilices una imagen fotorrealista de tal actor. Bueno, ya, entonces que me muevo un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. Y finalmente, ya medio lo has apuntado, yo creo que puede funcionar muy bien, yendo a la raíz de la pregunta, la analogía. Es decir, aquellos sistemas que ya se utilicen para otras materias, para otras leyes, que tengan perspectivas o usos similares, pues vamos a aplicar respecto a la IA esas soluciones parecidas adaptadas al caso, ¿no? Y en la parte legal, por ejemplo, suele funcionar bien, por ejemplo, con la protección de datos. Es decir, si ahora yo tengo que poner una cláusula de inteligencia artificial, probablemente el 50% será muy parecida, incluso con las referencias a la Agencia Española de Protección de Datos, pues ahora pondré la ESIA. Entonces, todo eso nos puede ayudar. Ahora, respuestas a día de hoy y certezas no tenemos. Totalmente. Parece que tenemos una pregunta de Mónica. Nos dice lo siguiente, dice, a nivel de imágenes promocionales generadas por inteligencia artificial que claramente se ven que son promocionales, ¿por qué aparecen productos, por ejemplo, expuestos en un pedestal? ¿Es necesario indicar que es inteligencia artificial? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, perdón? Sí, sí, sí. La fórmula tal que así, ¿eh? A nivel de Sí. imágenes promocionales generadas por inteligencia artificial que claramente se ven que son promocionales, ¿por qué aparecen productos que, por ejemplo, expuestos en un pedestal? ¿Es necesario indicar que sí? A ver, ¿Qué aparecen productos, por ejemplo, expuestos en un pedestal? Si claramente son promocionales, dice Mónica. adivino que lo que pregunta Mónica es si yo estoy creando una imagen para hacer un anuncio, digamos, en Instagram, ¿no? Para poner, hacer paid, hacer una campaña, y si en esa imagen aparece un producto y está hecho por IA, si debo indicar que está creado por IA. Esto Claro, es una pregunta muy interesante porque precisamente Meta y Google están ofreciendo herramientas para crear anuncios que están generados por IA. Está por ver si ellos van a aplicar la ley y a qué velocidad. Entonces, en general, igual que pasaba, y esto yo estoy colegiado en el Colegio de Marketing y Publicidad, con lo cual esta, es una conversación, digamos, que tenemos en marcha desde hace ya casi 2 años, ¿no? De la misma manera que si yo hago un anuncio de juguetes, por ejemplo, ¿no? Y los juguetes que aparecen en ese anuncio no se corresponden al producto real, debo de indicarlo, y de hecho está desaconsejado. Si yo estoy enseñando un producto que no es el producto real y que puede llevar a equívoco, debería indicar que está hecho por IA. Ahora, si resulta que la reproducción del envase es perfecta, pues igual que se utilizan ficticios en alimentación y tú no avisas que aquello no es un helado, sino que está hecho con espuma de afeitar, por ejemplo, ¿no? Pues no sería necesario. Deberíamos analizar el caso concreto y de quién es la fuente. Y no está claro a día de hoy, y eso nos pone en peligro claramente, no está claro de quién es la responsabilidad si yo estoy utilizando una herramienta de Meta, por ejemplo, que me dice, oye, tú pásame los assets y yo te generaré de forma automática N versiones de tu anuncio, y si en esa generación se utiliza exactamente la foto de producto que yo utilicé o bien es una réplica generada por IA fotorrealista de aquel producto, yo no lo sé, pero es que Meta no te lo dice. Entonces, ahí estamos en una línea que no está clara, sinceramente. también nos preguntaba Mónica, quizá esta pregunta la podría responder mejor Roger, entiendo, que qué pasa con los contenidos que ya están creados, es retroactividad en la aplicación de la norma. Sí, claro. Entiendo que si vuelves a publicar, es decir, todo esto estamos hablando. Pero Roger, nosotros quisiéramos que dijeras que no, si Sí, puede bueno, ser. ya. Pero evidentemente no te van a sancionar por un anuncio de hace 3 años. Pero sí, entiendo yo que si es una imagen creada hace 3 años, pues la vas a utilizar ahora, la norma aplica exactamente igual. Entiendo. Pero como dices tú, no sabemos. Y ahí tiene gran parte de razón de ser
todo el apartado contractual y de revisión y de due diligence que hablábamos antes en la presentación del proveedor al que le tenemos que pedir exactamente la delimitación, lo tenemos que negociar en la medida que se pueda, porque si estamos hablando de meta, pues poco tendremos a negociar, pero sí delimitar bien las responsabilidades de cada uno, cómo y cuándo toca. ¿Eh? Totalmente. Antes de pasar a que comparta su conocimiento a nuestro compañero Jordi acerca de la implicación fiscal de este reglamento europeo, nos preguntaba Rubén lo siguiente, ya pasamos al siguiente bloque, dice, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea, se cuenta con un apartado icono de la Unión Europea para etiquetar contenidos por IA. Se puede consultar en la página web, sin perjuicio de que la autoridad competente determine otras consideraciones. ¿Cómo, perdón? Bueno, De acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Europea, se cuenta con un apartado sobre iconos de la Unión Europea para etiquetar contenido por IA. Entiendo que es un esfuerzo por estandarizar precisamente el etiquetado de contenido generado por inteligencia artificial. Se puede consultar en la página web, sin perjuicio de que la autoridad competente determine otras consideraciones. Yo creo que lo que nos viene a decir Rubén es si puede haber una disparidad de criterio entre el etiquetado que propone la Unión Europea, la forma de estandarizar este contenido creado por IA, y luego la autoridad competente española, en este caso, que sería la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. A priori parece que no puede contravenir el reglamento. Otra cosa es que lo matice, pero ir en contra no puede ir en contra. bueno, bien, ¿me Lo escucháis? maticeo que incluso lo desarrolle, ¿no? Que vaya más allá con ejemplos. Exacto. Muy bien, pues ahora, como todo no es vano, Allianz Etel es una firma que se dedica eminentemente al derecho fiscal y a cuestiones de asesoría fiscal. Cómo no, esta norma también tiene una dimensión fiscal y tributaria y se va a encargar de desarrollar a nuestro compañero Jordi. Buenos días, Jordi, y adelante. Buenos días. Sí, voy a ser muy breve, solo para... Yo creo que lo importante de hoy era lo que nos comentaban Roger y Carles, pero es verdad que escuchando a Carles ha empezado su nota, su discurso diciendo hay muchos empleados que están usando la IA en su día a día y que esa misma IA no la pueden o no la saben o no les dejan implementarla en la empresa, ¿no? Y luego escuchando a Roger, pues evidentemente teníamos ese factor de toda esa protección, de ese seguimiento y ese análisis de la regulación y del cumplimiento normativo en la empresa. Y cuando juntamos estos dos puntos de vista, al final, donde acabamos, yo creo que es en la necesidad de las compañías de invertir en IA desde el punto de vista del cumplimiento normativo, así como con el punto de vista de el desarrollo del negocio y la utilización de la IA para potenciar la actividad de la compañía. Y, como sabemos, la innovación muchas veces ha dicho que es, ¿no?, la pata floja de la pyme española y, por tanto, ahí yo creo que es importante, solo que os quedáis con estas ideas fiscales de que toda esta innovación viene acompañada de una serie de mecanismos para planificar y obtener un ahorro fiscal para las compañías, ¿no? A veces el factor de la innovación puede ser esa falta de retorno a corto plazo, pero debemos saber que fiscalmente para todas aquellas pymes, todas aquellas empresas que decidan hacer este esfuerzo de inversión, en este caso en el día que nos ocupa hoy en IA, pero en general en cualquier aspecto de la compañía, podemos tener un ahorro, un retorno directo gracias a una serie de mecanismos que prevé la normativa, ¿no? Y aquí es cuando tenemos que ver cuáles son esos costes, esos costes que ahora en nuestro día a día vamos incurriendo y que no sabemos que realmente nos pueden generar un ahorro fiscal a futuro, ¿no? Y aquí, centrándose en el caso que nos está ocupando, tendríamos las auditorías que comentaba Roger, técnicas y jurídicas, todo el tema de inventarios, análisis de riesgos, por supuesto la adaptación, la inversión en adaptación del proceso, en adaptar estas IAs, ya sean más genéricas o más personalizadas a nuestro día a día, los procesos que tenemos en nuestras compañías. Y no puede ser menos la necesidad de formar y de integrar en nuestros empleados la guía para que realmente no solo sea que tengamos procesos, sino que realmente los empleados sepan cómo desarrollar y cómo utilizar la guía para potenciar esos procesos y esa optimización de recursos. Y incluso, además, añado también ese coste que comentaba Carles de
que puede haber en desarrollo de prompts o que al final, como decía, no es más que propiedad intelectual de la compañía. Él y Roger lo decían por la parte de protección de esa propiedad intelectual y por la parte fiscal tenemos la otra parte que es esta propiedad intelectual, estos activos que estamos creando para la compañía son susceptibles de protección legal, pero también de generar una serie de beneficios fiscales para la compañía, ¿no? Y ahí es donde tenemos esa serie de incentivos fiscales que están concentrados básicamente en dos aspectos. Un aspecto serían subvenciones que seguramente a raíz de la entrada en vigor del IA Act y de las nuevas normativas que vayan surgiendo también a nivel europeo como a nivel español, pues harán saliendo una serie de subvenciones, vamos a decir, similares al kit digital, seguramente, pero para adaptar nuestra empresa a la IE, ¿no? Pues ahí tenemos ese retorno directo mediante una subvención. Y después tenemos la otra pata, que es las deducciones de I+D más I, las deducciones de innovación, desarrollo e innovación tecnológica. Especialmente cuando hablamos de IA, de adaptar la IA a nuestro negocio, la que pesa más es la innovación tecnológica. La innovación tecnológica, esta deducción lo que nos permite es que todos aquellos gastos que incurra la compañía en adaptar procesos o en incorporar en la compañía nuevos procesos, avances tecnológicos que le permitan trabajar de una forma más eficiente, todo ese gasto que además puede ser en un año, puede ser plurianual, pero ese presupuesto que tenemos para adaptar a la IA de nuestra compañía nos genera una deducción directa en el impuesto sobre sociedades igual al 12% o hasta el 12% del gasto que tengamos en innovación tecnológica, ¿no? Luego, además, ya no solo nos estamos limitando a esa fase de adaptar el programa de innovación tecnológica en nuestra compañía, sino que ya estamos en una fase de que innovamos, que desarrollamos, que igual creamos ese repositorio de prompts que comentaba Carles, ahí sí que podemos tener deducciones que pueden llegar en I+D del 25 hasta el 40% de la inversión realizada en la compañía. Eso, deducción directa en la cuota del impuesto sobre sociedades. Que estas deducciones no las puedo aplicar en este año porque tengo otras deducciones pendientes, porque no tengo aún beneficios en mi compañía, pues las puedo aplicar en los 18 años siguientes. Por tanto, las puedo acreditar y las podré aplicar en un futuro. Y pasando un tiempo veo que no estoy siendo capaz de aplicarlas porque pues, el resultado de la compañía no acompaña o porque tengo más deducciones generales de lo que la normativa me permite aplicar. Existe un mecanismo para este tipo de estructuras que es la monetización de las deducciones. ¿Qué quiere decir monetizar deducciones? Quiere decir que puedo pedir un cashback, le puedo pedir a Hacienda que ese paquete que tengo yo de deducciones de innovación y de innovación tecnológica y de I+D pendientes de aplicar, le puedo decir, oye, págamelo, devuélvemelo, anticípamelo ya. Y así, pues esas deducciones que quizá iba a aplicar en 5 o 10 años o que quizá nunca iba a poder aplicar, pues que me va a pasar el límite porque tenía mucha base generada, pues le puedo pedir a Hacienda que me los devuelva directamente. Entonces, ahí con una serie de requisitos, una obligación de reinversión de ese cashback en nuevas deducciones, pero ahí sí que puedo pues recuperar directamente como si fuera una subvención en cuenta corriente y utilizar ese dinero para continuar con ese desarrollo o con esa nueva inversión en tecnología en la compañía, ¿no? Por tanto, ahí la idea que queríamos, solo para apuntar muy rápida y para no excedernos en plazos, era que realmente toda esa parte regulatoria y toda esa parte de innovación tecnológica que nos comentaban Roger y Carles, se puede planificar y podemos convertir ese coste realmente en una ventaja porque podemos aprovechar todas las deducciones fiscales que tenemos vigentes ya a día de hoy, que, insisto, no solo son para ella, sino que son generales para cualquier inversión en la compañía, pero que ahora, con la inversión necesaria que nos exigirá el regulador y que nos exigirá el mercado, deberemos hacer en estos próximos años en las compañías, pues debemos saber
que toda esa inversión es susceptible de tener un retorno fiscal importante, ¿no? Y que, por tanto, cuando pensemos en inversión en IA, debemos pensar también en toda esa posibilidad de documentar ese proceso de inversión y que esa documentación nos permita acceder a un retorno directo por parte de Hacienda de parte del gasto hecho. Simplemente eso, apuntarlo, que lo tuvierais presente y que os ayude también a esa toma de decisiones en el momento adecuado. Totalmente, Jordi. Parece que si es inexcusable en adaptarse a este nuevo marco regulativo con la dificultad que ello entraña, el compliance para adaptarse a la norma también entiendo que desde el punto de vista de negocio, desde la prospección financiera o plan de negocio a largo plazo, pues la empresa es interesante que haga sus cálculos de deducción fiscal para optimizar sus recursos y que no sea tan pesada la inversión. Inversión que también va de la mano de la adaptación a la norma y que va a ser, entiendo, que dolorosa, ¿no? Para el tejido empresarial. Sí, ahí el tema es que si miramos las estadísticas europeas, realmente nos damos cuenta que estamos en la media baja de aprovechamiento de deducciones fiscales. En general, las compañías, y cuando hablamos de pymes, esa brecha aún estamos en la parte aún más baja, ¿no? Hay más brecha y que al final esas deducciones se acaban concentrando en unas pequeñas, grandes empresas, que seguramente son aquellas que toman, ¿no? Cuidado de aplicarlas, pero debemos saber que los requisitos y el cumplimiento de lo exigido para poder aplicar la norma, las deducciones son relativamente sencillos. Sí que requieren un poco de planificación, pero con esta mínima planificación, este mínimo estudio, realmente podemos obtener retornos directos y que, por tanto, yo creo que es interesante que nos lo planteemos en general en cualquier compañía, pero también ahora que vamos a tener que hacer esa adaptación de procesos en nuestras compañías para el reto tecnológico y para el reto legal que se nos viene. Eso es. Muy bien, Jordi, pues parece que nos hemos pasado un pelín de la hora prevista. En la celebración del webinar son ya las 11:10, lo vamos a dejar por ahora. No sin decir a los asistentes, de nuevo, el agradecimiento por estar aquí con nosotros. También comentar que pueden dejarnos sus dudas o consultas a través del correo electrónico que indicamos en nuestra página web. Invitamos a que visitéis nuestra página web y que veáis los contenidos que vamos subiendo precisamente para actualizar acerca de, bueno, cuestiones como la normativa en inteligencia artificial, cuestiones de índole netamente legal, mercantil, laboral, etcétera. Y también aprovechar para comentar que estamos elaborando un white paper para ofreceros una guía práctica acerca de cómo adaptaros al reglamento de inteligencia artificial. Este cambio a través de la ley Omnibus y el desplazamiento de la obligación nos ha hecho dilatar la publicación del white paper, pero lo tenéis en las próximas semanas y también esperemos que eso sea de muchísima utilidad. Así que, bueno, por nuestra parte nos despedimos, hasta la próxima y nada, y que tengáis un muy buen día.